Esto es Noticiero Guatevisión, emisión dominical, con nuestro director, Haroldo Sánchez. Buenas noches, qué gusto es estar con ustedes una vez más. Los dejo con los sonidos y las imágenes de la jornada de este 8 de octubre de 2017. El Congreso se debe de limpiar. Hacen leyes que en lugar de beneficiar al pueblo, le acarrean ruinas. Basta ya de tanta corrupción, que renuncien. Si no están trabajando bien, que renuncien. La mayoría de los que están en el Congreso están involucrados directa o indirectamente con la corrupción. El problema que está chocando, lo que es popular es decir, sí, vamos a votar nominalmente y todo, porque es lo que la plaza quiere. Si uno cambia, el mundo cambia. Hay habilitados en estos momentos a nivel nacional por temporada de lluvias 39 albergues. ¿Cómo es posible que se hayan metido 20 gentes con granadas a matar a Lima? No entiendo. Me acompaña Ticalia Parada con la traducción de señas para las personas con discapacidad auditiva. Salimos a la calle y le preguntamos a la gente si cree que se debe purificar el Congreso de la República y esto nos respondieron. Ya no peleemos más, o sea, te amo muchísimo y no te quiero perder, vaya. El Congreso se debe de limpiar y para así estar mejor todo en la capital. Se evitaría muchas cosas porque a veces en el Congreso hacen leyes que en lugar de beneficiar al pueblo, le acarrean ruinas, pues. Que los congresistas sean más conscientes, actuar para el pueblo, no contra el pueblo. Todos los guatemaltecos nos levantemos y ya digamos que ya no más, basta ya de tanta corrupción, que renuncien. Si no están trabajando bien, que renuncien. Deberían de hacer una gran limpieza. Hay demasiada corrupción por donde se vea, que les hagan cierta investigación, ya que últimamente se ha visto que la mayoría de los que están en el Congreso están involucrados directa o indirectamente con la corrupción, cosa que está muy mal y afecta demasiado al país. Cada uno de los guatemaltecos tenemos el libre, o por decir, la libre libertad de pensar de que necesitamos un nuevo futuro para el país. Sería maravilloso que pudieran quitar a todos los del Congreso y limpiarlo y para que se vayan todas las lacras. Yo creo que sería muy difícil porque no hay mucha gente honesta, la verdad, y creo que sería siendo lo mismo todo esto. Yo pienso que el Congreso de la República de Guatemala debería ser cambiado debido a sus estructuras políticas, ¿verdad? Que están colapsando, todos estos sin fundamentos, toda esta corrupción, todos estos sistemas políticos. Stacy, ojalá que lo mires algún día o mañana, no sé cuándo vaya a salir, pero te amo un montón. Los guatemaltecos celebran este mes a la Virgen de Rosario, la cual cambia el panorama de un sector de la zona 1. Con oraciones, plegarias, cánticos, la colocación de veladoras y penitencias, centenares de católicos se han observado visitando a la Virgen del Rosario.
mujeres y niños han presentado sus agradecimientos a la venerada Virgen del Rosario. Santa María, Mãe de Deus, Ayer la consagrada imagen de la Virgen del Rosario recorrió las calles y avenidas del centro histórico. En el templo de Santo Domingo, el colorido y el olor a incienso enmarcan la fe. São José, São Pedro e São Paulo. En las afueras de la basílica, los dulces típicos, las garnachas, los buñuelos y el atol de elote ponen el toque guatemalteco a la feria que han colocado más de 100 vendedores, en su mayoría del occidente del país, que ofrecen parte de sus ventas en ayudas humanitarias en homenaje a la Virgen del Rosario. Según leyendas, a Santo Domingo de Guzmán, la Virgen María se le apareció en 1208 en una capilla del monasterio en Francia, con un rosario en la mano que le enseñó a rezarlo y le dijo que lo predicara entre los hombres. En Guatemala, la imagen de la Virgen del Rosario del Templo de Santo Domingo, que posee 4 siglos de historia, fue declarada patrona de la ciudad contra los terremotos en 1651. Según los historiadores, hablar de la Virgen del Rosario es adentrarse a la historia de Guatemala. La Virgen del Rosario representa los testimonios, el arte y la historia de nuestro país. Se buscan cambios en la ley electoral y de partidos políticos, algo que no mucho convence a los diputados. Con esto y más, luego del corte comercial. Una nueva reforma a la ley electoral podría aprobar el Congreso. El dilema es implementar el voto nominal o bien continuar con el mismo mecanismo de votación. La crisis política que atravesó el país durante 2015 se minimizó con la reforma a la ley electoral y de partidos políticos en 2016, modificaciones que se implementarán en 2019, pero que a pesar de los pocos cambios logró una calma en la población que exigía mejoras en el sistema político. Ahora el país se enfrenta a una nueva crisis y la población ha exigido nuevos cambios en el sistema electoral para que cambie la clase política. Uno de estos es abrir los listados para permitir el voto nominal y que así los guatemaltecos puedan votar directamente por el candidato a diputado que mejor les parezca. Eso sería posible con una papeleta que incluya el nombre y la fotografía del aspirante. Cambiar la lista. Tenemos una lista cerrada y bloqueada en donde la decisión es impuesta desde el partido y proponemos pasar a sistemas ya sea de listas semiabiertas o de listas abiertas por completo, en donde el elector en un distrito pequeño, es decir, en un distrito donde no se elijan a más de 5 diputados, pueda votar por el candidato de manera directa. Esa modalidad sería factible con la creación de subdistritos para que en cada uno de estos lugares se elijan a 5 diputados. Según la propuesta de organizaciones, esto permitiría una cercanía entre los electores con los congresistas y permitiría que nuevos diputados llegaran al Congreso, porque el voto sería directo y no dependería de la casilla que ocupa. Modificar los distritos a través de generar subdistritos electorales, conservando siempre el principio constitucional que los distritos están establecidos en la Constitución, pero dividir los subdistritos que superen el número de magnitud 5, es decir, aquellos departamentos en donde se elijan a más de 5 diputados
estos tendrán que sufrir modificaciones internas. Pero la propuesta no es bien recibida por algunos diputados que se oponen a cambiar la manera en que han sido electos. Mario Taracena de la UNE es uno de ellos. Asegura que es inconstitucional el cambio. Incluso trató de ridiculizar la idea presentando públicamente una enorme papeleta. Lo que yo he podido sondear con todos los diputados, creo que sí impactó el tamaño de las papeletas y de todo. Es que el problema que está chocando, lo que es popular es decir, sí, vamos a votar nominalmente y todo, porque es lo que la plaza quiere, contra la realidad, que es lo que está pasando. Y aquí no hay que perder de vista, el Tribunal Supremo Electoral dijo que no es viable y que no es constitucional. Sanabria aclaró que las papeletas no serían extensas por la creación de subdistritos y que en cambio permitiría una oxigenación del sistema. Van a poder elegir entre 2 o 5 candidatos, es decir, el distrito máximo, la mayor cantidad de diputados que van a estar presentes o postulados por cada uno de los partidos políticos en la boleta es de 5. Eso no va a desarrollar una boleta tal y como fue expuesta en... Otros congresistas creen que se debe analizar mecanismos para implementar estos cambios, los cuales aseguran no son inconstitucionales. No está prohibido por la Constitución. La Constitución menciona distritos, pero no impide que se hagan subdistritos. Entonces, si se permite hacer distritos, se pueden subdividir en subdistritos. Y en todo caso, el parámetro de constitucionalidad no es el Tribunal Supremo Electoral, es la Corte de Constitucionalidad. Que implica más complejidad, estoy de acuerdo. Que implica más tiempo para votar, también estamos de acuerdo. Pero la democracia implica dedicación. De todas maneras, una vez esté el dictamen, los diputados deberán aprobar las reformas en las 3 lecturas y enviar el documento a la Corte de Constitucionalidad para que los magistrados sean los que decidan si es viable o no. Otro de los cambios que la población y organizaciones solicitaron era permitir que los comités cívicos pudieran postular a diputados y no solo a corporaciones municipales. Los diputados dijeron no a esa propuesta. Pero también hay que definir máximos y mínimos, no se puede pues, hacer todo lo que la gente cree que es factible hacerlo, porque también los partidos políticos son una institucionalidad. También los comités cívicos van a ser instituciones y los mismos diputados, entonces tampoco es tan simple. Sin embargo, creo que es incongruente la postura de algunos diputados que aplauden las propuestas de la plaza, sin embargo, cuando tienen la posibilidad de votar acá para abrirles nuevos espacios de participación, votan en contra. Entonces, yo llamo a la reflexión a algunos de esos diputados que hacen lo contrario en espacios privados y en los públicos. Los congresistas continuarán discutiendo la reforma electoral, que resulta ser importante para el país porque en ella recae gran parte del sistema político. Si se buscan cambios, es en la ley electoral y de partidos políticos en donde se podrían obtener, aunque algunas organizaciones sociales dudan de la eficacia que se realice cuando es la misma clase política la que aprobaría las modificaciones. Frente a la sede de la CICIG, un grupo mostró su rechazo al comisionado Iván Velázquez, otros llegaron en apoyo al alcalde Arzú. Decenas de personas se concentraron esta tarde frente a la sede de la Comisión Internacional en contra de la impunidad en Guatemala. Con carteles y bubucelas pidieron la expulsión del comisionado Iván Velázquez. Los manifestantes se quejaron de una justicia selectiva y pidieron que Velázquez salga del país por una aparente intromisión extranjera. Mi país es soberano, aquí no manda un colombiano, y sí a la institucionalidad y no a la invasión extranjera, fueron algunas de las consignas que se mostraron en carteles. Otras personas llegaron para manifestar su apoyo al alcalde capitalino Álvaro Arzú, quien el Ministerio Público y la CICIG lo vincularon al caso Caja de Pandora por financiamiento electoral ilícito y peculado. Según la investigación, Arzú habría utilizado fondos municipales para pagar su campaña electoral, además de autorizar plazas fantasma para la viuda de Byron Lima. La Procuraduría de los Derechos Humanos solicitó al Estado de Guatemala cumplir con la medida cautelar a favor de 450 personas desalojadas de la Laguna Larga en Petén. El 2 de junio, 450 personas fueron desalojadas de la Laguna Larga en San Andrés Petén. La orden judicial se dio por ser un área protegida, pero que desde hace 17 años era ocupada por estas familias. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó una medida cautelar a favor de estas personas, quienes piden retornar por medidas humanitarias a la Laguna Larga. Las carpas que nos han donado pues ya han sido rotos por el sol y el agua que nos hace sufrir tanto en esa comunidad.
Para tomar el agua tenemos que comprar a hallarlo, porque es cierto, hay una laguna cerca, pero esta laguna está muy contaminada para nosotros. Es el sufrimiento de la comunidad, ¿verdad? El procurador de los derechos humanos instó a las autoridades de gobierno a cumplir con la medida cautelar a favor de estas familias. De lo contrario, presentará acciones legales. Si vamos viendo que no hay una voluntad política que se concrete en hechos concretos, ya valoraremos con el equipo jurídico el plantear las acciones correspondientes. Entre las medidas otorgadas a estas personas está el cumplimiento de los derechos humanos, como el acceso a una alimentación, el alojamiento en condiciones adecuadas, la continuidad de la educación y servicios de salud. Como se ha vuelto costumbre desde que debutó en la gimnasia, Jorge Vega volvió a poner en alto a nuestro país. Vega alcanzó el quinto lugar en la final de la Copa del Mundo disputada este fin de semana en Montreal, Canadá. En el primer salto tuvo una caída complicada y registró 14.700, mientras en su segunda ejecución los jueces le dieron 14.708 para un promedio de 14.704. 2 décimas separaron al orgullo de Zacatepeques de la acariciada medalla. Aún así, el simple hecho de haber clasificado a la final fue histórico, algo que nunca un chapín había logrado. Los primeros 2 lugares fueron para los medallistas olímpicos, el oro para el japonés Kenzo Shirai, bronce en los Juegos de Río 2016, la plata para el ucraniano Igor Ramilov, bronce en Londres 2012 y el tercer lugar para el coreano Kim Han-sol. Vamos con los patrocinadores y al regresar tenemos un especial sobre aquel que fue conocido como el rey de las cárceles. Tras el asesinato de Byron Lima, conocido como el rey de las cárceles, supuestamente sus secretos se irían con él a la tumba. Pero su pareja sería la mejor narradora de lo que Lima cayó. Hoy, uno de los implicados en un caso por corrupción es el alcalde Álvaro Arzú. Ese día amaneció gris, nublado y frío. La noticia era otro jueves de Sisí, como se le ha denominado a los operativos que realiza el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que develan diferentes casos de corrupción. Ese día, uno de los primeros en llegar a la torre de tribunales fue Moisés Galindo, el abogado de la defensa del conocido como rey de las cárceles, Byron Lima, asesinado en julio del 2016 en la granja de privación de libertad Pavón, en la que purgaba la condena por la ejecución extrajudicial de Monseñor Juan Gerardi. Otro de los nombres que sonaba fue el de Luis Alberto Lima, hermano menor de Byron Lima, pero este publicó en su Facebook que seguía en su casa, pero no tardó mucho en llegar a los tribunales. Estoy persiguiendo la muerte de mi hermano y el querellante adhesivo es capturado. Por favor. Y ahorita me están sindicando de un delito que ni conozco. Pero hay que escuchar la acusación. Hoy es jueves 16. Hoy comemos pache todos. Otro de los que también apareció por la torre fue Marco Antonio Rosell. También fue abogado defensor de Byron Lima. Además, destacaron los allanamientos en la Municipalidad de Guatemala. Vamos a compartir con ustedes un caso que le hemos denominado la Caja de Pandora. Decidimos ponerle este nombre porque es continuidad de una investigación, pero también es producto de la colaboración de Alejandra Reyes, quien estuvo dándonos información importante desde hace un año, que se ha ido verificando, como ustedes van a ver durante la presentación. Ella es colaboradora eficaz del Ministerio Público y bajo nuestra responsabilidad ha salido del país. El nuevo caso por corrupción era seguimiento del caso Red de Corrupción en el Sistema Penitenciario. En ese entonces, sus abogados defensores fueron Moisés Galindo y Marco Antonio Rosell. Durante la conferencia, la fiscal general detalló que Lima adquirió mayor fuerza en el sistema penitenciario con la llegada del Partido Patriota. Vemos cómo los dirigentes del Partido Patriota debieron compartir formación militar
con Byron Lima. El nombramiento, por ejemplo, de Mauricio López Bonilla al frente del Ministerio de Gobernación le abrió las puertas a Byron Lima para ejercer poder dentro del sistema penitenciario. Para efectuar los traslados carcelarios de forma ilegal se procedía a cobrar. El Ministerio Público detalló que uno de los clientes de Lima fue Kevin Overdyk y que como forma de pago dio un vehículo de lujo, que tras la muerte de Lima paró en manos de sus abogados. Alejandra Reyes realiza el mantenimiento del vehículo Mercedes-Benz y posteriormente Lima Oliva pasa este vehículo al abogado Moisés Galindo. El 19 de enero de 2017 la Policía Nacional Civil incauta un vehículo de Lima Oliva que había recibido en pago por el traslado de los privados de libertad, el cual se encontraba en uso por familiares del abogado Marco Antonio Rosell. Se documenta el uso y entrega del vehículo Mercedes-Benz por parte del abogado Moisés Galindo. Como Alejandra ya estaba colaborando con el Ministerio Público y CICIG, se pudo documentar la entrega de este vehículo. Pero esto no fue lo único. El Ministerio Público señaló a Álvaro Arzú de utilizar los fideicomisos de la Municipalidad de Guatemala para la campaña del Partido Unionista. En el 2015, en la campaña electoral se contrató a la cooperativa Torre Fuerte para realizar los promocionales. Dicha cooperativa pertenecía a Byron Lima. Naturalmente que contratar una entidad con esta cooperativa no constituye delito. Pero lo que sí constituye delito es la alteración de facturas para encubrir los gastos de campaña del Partido Unionista y de algunos partidos que, en alianza con este, participaron en las elecciones del 2015. Porque estos gastos eran finalmente pagados con fondos municipales. Pero la relación de Lima y Arzú proviene desde antes. Uno de los registros es en 1996, ya que Lima junto a Obdulio Villanueva formaron parte del esquema de seguridad de Arzú cuando fue presidente. Alejandra Reyes declaró sobre la relación que sostenía Lima con el que ha sido alcalde de la Municipalidad de Guatemala por 4 periodos consecutivos, al punto de solicitarle 727,000 quetzales para gastos de hospital y auditoría en el 2014. Le solicita al señor Oro que le suministre en total 727,000 quetzales para cubrir gastos de una operación, el pago de un auditor, honorarios de abogado, en algo que también estaba relacionado con el proceso que para la época se adelantaba contra Alejandra Reyes, dinero que no fue entregado, según la expresión de Alejandra Reyes, en su totalidad, pero sí recibieron un aporte importante. A mitad de la conferencia, Álvaro Arzú irrumpió en la sala de prensa y caminó directo hacia donde estaba la fiscal general y el comisionado. En los audios se establece su rol como intermediaria en la adjudicación de bienes y servicios. La conferencia prosiguió. En ella se dio a conocer que en total se solicitaron 14 órdenes de captura, siendo efectuadas 11, quedando 3 prófugos, entre ellos Kevin Overdyk, y se solicitó el antejuicio contra Arzú. Contra el señor Álvaro Arzú Irigoyen, alcalde de Guatemala. Por ello se dio paso a la ronda de preguntas. Arzú decidió salir mientras los periodistas preguntaban. Es que este par de individuos
lo que están es pasándome la factura porque no pudieron dar otro golpe de Estado al presidente constitucional de la República que no ha cometido delitos en su gobierno. ¿Y por qué no está aquí el ministro de Gobernación? ¿Cómo es posible que se hayan metido 20 gentes con granadas a matar a Lima? No entiendo. Le di trabajo a su esposa, y a la igual que a la esposa de Villanueva, que estos dos individuos sepan que voy a seguir apoyando al presidente de la República. En 1 hora y 11 minutos la conferencia terminó y Arzú se había marchado. Pero, ¿qué reflejan los gestos de Arzú en la conferencia del MP y CICIG? Esto lo van a decir los expertos a continuación. En la tarde de hoy se solicitará el antejuicio contra el señor alcalde de la Municipalidad de Guatemala, Álvaro Arzú Irigoyen. Así inició el temblor gubernamental que trastocó a uno de los políticos de larga data en la historia del país, expresidente y alcalde metropolitano por 4 periodos, un protagonista político de primera línea, reconocido por su peculiar prepotencia, ahora enfrenta un escenario de antejuicio en una guerra anunciada el 29 de agosto. Yo firmé la paz, pero también puedo hacer la guerra. La mancuerna contra la corrupción y la impunidad MP-CICIG reveló todo un entramado de corrupción que llegó a la cúpula del Palacio de la Loba, luego de su sorpresiva presencia de la conferencia del MP y CICIG, donde se solicitó su antejuicio. Un experto desarrolló un análisis semántico o proceso de interpretación del actuar del jefe edil. Fue un momento muy tenso, las cámaras recogen prácticamente esa sensación de molestia de parte de él, y casi llegó en una forma muy indignado a querer como reclamar, como a retar a la autoridad que estaba haciendo uso de ese espacio donde él no había sido invitado y sin embargo se le permite ingresar. Eso es realmente una muestra de quién es Álvaro Arzú, un hombre prepotente, un hombre abusivo, un hombre con una incapacidad de poder reconocer sus errores. Por otro lado, en el escenario político y judicial se espera que el alcalde no retrase maliciosamente su antejuicio presentando argucias legales que eviten a toda costa la pesquisa en su contra. Esto ha sido una práctica que diversos sindicados han utilizado, ¿verdad? Vemos el caso del diputado Orlando Blanco, por ejemplo, que también hace unas semanas se le, inició el proceso de antejuicio y ya empezó recusando al juez. El caso de Aristides Crespo o el de Edgar Ovalle fueron paradigmáticos, más de un año retrasando con recursos legales, y el problema es que las leyes de Guatemala lo permiten. La ley de amparo y la ley de antejuicio son de verdad eficientes en ese sentido, no permiten una celeridad jurídica. Esperemos que el alcalde no haga esto y que se permita la investigación, que si de verdad tienen todas las pruebas que ellos plantean, se someta a la investigación. Desde meses anteriores, el jefe edil ha efectuado discursos confrontativos. Lo que ahora no extrañaría es que el presidente Morales le rinda pleitesía. Pareciera que están actuando en conjunto, que están actuando coordinados. El intento de reforma al Código Penal hace unas semanas, el declarar no al antejuicio contra Jimmy Morales, pareciera que están muy coordinados los actos públicos en los que el alcalde ha salido. No me extrañaría ahora que el presidente salga manifestando su apoyo al alcalde, pero lo que se evidencia ahí es que sí hay un contubernio entre algunos políticos para evitar que los investiguen y que sean juzgados. Ahora le toca el turno al alcalde Álvaro Arzú de estar bajo la mirada de los millones de guatemaltecos que exigen el reparo sobre los indicios de una posible corrupción en el Palacio de la Loba. Lamentablemente estamos viviendo en una sociedad sumamente conservadora, y él representa los valores de la sociedad conservadora de este país, pero también de la sociedad pícara que ha hecho barbaridades y barrabasadas con todos los que es el presupuesto de la municipalidad durante décadas.
Hoy se cumplen 11 días desde que un derrumbe aisló a los habitantes de Cibinal, San Marcos, donde los enfermos corren peligro y los productos de consumo básico son escasos. La carretera quedó bloqueada el pasado 27 de septiembre. Sin embargo, rocas de entre 5 metros de ancho por 3 de alto y hasta 10 metros de alto y 8 de ancho sepultaron la carretera y la única opción de comunicación terrestre es caminar 1 hora por peligrosos senderos. Nunca lo pensamos y es parte de la naturaleza de Dios. Y la verdad es que ha sido un poquito afectado quizás para el pueblo, para la sociedad. Lamentablemente que la carestía ha sido bastante grande. Hay que caminar. Y lamentablemente que hay que caminar 1 hora. Encarnación Ventura, de 68 años, es el ícono de la emergencia, pues apoyado por un mecapal que sostiene una silla de madera, carga en sus hombros a su sobrina que necesita trasladarse hacia el hospital de la cabecera departamental, a unos 80 kilómetros de distancia. Está dura caminar, está muy parado el camino, lo que muy ligoso. Estas son las consecuencias del derrumbe. Así es, por el derrumbe que no se puede pasar. ¿A quién trae en los hombros usted? Bueno, a mi prima que trae. ¿Qué le pasó a ella? ¿Qué tiene? Un accidente. Cayó. ¿Hacia dónde la llevan? A San Marcos. ¿Al hospital? Sí, al hospital. Urge que se abra ese camino. ¿Cuánto tiempo llevan caminando usted en los hombros a su paciente? Ahí vamos como unos 40 minutos. ¿Y todavía falta? Todavía falta salir a ver. Y es que lo que normalmente se hubiera cruzado en menos de 1 minuto, ahora tarda 1 hora para coronar el derrumbe y buscar transporte. Es lo que le preocupa a las autoridades del Centro de Atención Permanente de Cibinal, pues se complica el traslado de pacientes. Si se nos presenta una emergencia, por ejemplo, una hemorragia postparto, le damos los primeros auxilios, la estabilizamos aquí la paciente, pero ¿cómo referirla? Imagínense por las brechas, por las montañas. El municipio totalmente Mayamam no ha tenido un desarrollo pleno. Un ejemplo es que en el lugar no existe ninguna gasolinera y para abastecerse lo hacen en refaccionarias o llanteras, que han tenido problemas para trasladar el combustible. Uno para allá trae su combustible, tiene que uno dar vuelta hasta allá por un lugar que llaman la Vega del Volcán y nos cobran caro el viaje. ¿Cuánto cobran por un tonel? 125. Por un tonel, sí, solo la pasa. Para abastecerse de maíz, papa, frijol y pollo, lo realizan a través de una garrucha, mientras que para el tomate recorren 14 kilómetros en vehículo hasta la línea fronteriza y caminan 45 minutos para llegar a Unión Juárez y otras 6 horas hacia Tapachula, ambos de Chiapas, México. Ahorita los cargadores están cobrando 100 pesos de la línea para arriba, por cada reja. ¿A dónde lo están yendo a comprar? Allá en Tapachula. ¿Y cuánto tiempo queda Tapachula de Cibinal? Tapachula para aquí a Cibinal son 6 horas. Todos le piden a Jimmy Morales que salga de su despacho junto al ministro de Comunicaciones y lleguen al área para que no le resten importancia a la emergencia que afecta a 2.900 familias. Las lluvias han dejado al pueblo de San Andrés Itzapa, municipio de Chimaltenango, un impactante espectáculo. Vea usted. Un río cuyo cauce parece haber desaparecido bajo un impresionante cúmulo de basura que fluye al empuje de sus aguas, arrastrando depósitos clandestinos de desechos. Así se aprecia en un video tomado por Project Genesis el pasado 11 de septiembre, en donde puede verse cómo gran cantidad de desperdicios, sobre todo plásticos, son arrastrados por la fuerza del río. Por la lluvia aún permanecen en alerta roja Huehuetenango, San Marcos, Retauleu, Alta Verapaz e Izabal. Este es el recuento de los daños. Si hablamos de los últimos 7 días, estamos hablando que son alrededor de 62,000 personas las que resultaron afectadas por estas condiciones de lluvia. El dato de viviendas también con daños, son alrededor de 3,200 viviendas que han presentado daños. Ha sido necesario evacuar a 15,258 personas, de estas 4,560 se están atendiendo en albergues. Hay habilitados en estos momentos a nivel nacional por temporada de lluvias 39 albergues, en donde la mayor cantidad de atención se está dando tanto en Alta Verapaz como en el departamento de Quiché. Hay coordinaciones para la entrega también de recursos, la asistencia humanitaria para las personas. Efectivamente, la asistencia humanitaria ha llegado para los pobladores afectados por las inundaciones en Izabal, donde hay alerta roja institucional.
La panorámica aérea del río Motagua muestra las inundaciones, mayormente en cultivos y pastizales en el área de Puerto Barrios. Sin embargo, en el store continúan personas albergadas. Le hemos estado dando seguimiento permanentemente aquí en este lugar que es la sala situacional y toma de emergencias del COE. Pues hemos ido viendo la evolución de la emergencia y específicamente en la aldea El Quetzalito. El río destruyó la borda en aproximadamente 1 kilómetro de longitud, lo cual provocó inundación de los diferentes pastizales. Sin embargo, los daños pues son bastante considerables, principalmente en lo que es la infraestructura vial de esos lugares, así como también lo que es los cultivos y pérdida de algunos animales propiamente domésticos. Alrededor de 250 elementos del Comando Naval y la Brigada de Infantería de Marina apoyaron para la evacuación y asistencia en la emergencia. Lo que estamos haciendo actualmente es patrullajes de reconocimiento con todas las instituciones involucradas, cada uno en su área, para verificar y evaluar realmente si los lugares que fueron afectados presentan ya las condiciones para que los pobladores puedan regresar a sus viviendas. Cada uno en su ámbito de acción estuvo trabajando para administrar el albergue, darle la asistencia médica, psicológica y la ayuda alimentaria que estas personas necesitan. Aunque han disminuido las lluvias, la emergencia prevalece activa en el departamento, puesto que comunidades continúan anegadas. Por una Guatemala en paz, desde Izabal, Donny Stewart, Noticiero Guatevisión. Veamos ahora las condiciones del tiempo para este lunes. Muy buenas noches a todos ustedes. El informe del clima a través de Noticiero Guatevisión. Mañana lunes continuamos con presencia de lluvia sobre la meseta central y occidental, toda la costa sur, cielos parcialmente nublados en el departamento de Izabal y el departamento de Petén. Estas son las temperaturas máximas y mínimas. En Ciudad de Guatemala el termómetro podría mantenerse entre los 17 a los 23 grados centígrados, subir a los 18 en Quetzaltenango y Totonicapán, a los 17 en Sololá y San Marcos, 22 en Zacatepeques, Chimaltenango con 21 y 24 grados en el departamento de Huehuetenango. Los departamentos situados en la costa sur, la temperatura entre los 29 a los 30 grados en Retaluleu, Suchitepeques y Escuintla. Santa Rosa se mantendrá entre los 18 a los 24. El Progreso está ubicado en el oriente, al igual que Zacapa, con una temperatura entre los 34 a 32 grados centígrados, al igual que Chiquimula. Jalapa sube a los 24 grados. Jutiapa podría hacerlo a los 26, 33 grados en Petén. Quiché con 23, 26 grados en Alta Verapaz, Baja Verapaz con una máxima de 29 y de 32 grados en el departamento de Izabal. Pronóstico del clima para los siguientes 3 días, lunes, inicio de semana laboral hasta el día miércoles, presencia de lluvia al final de la tarde y comienzo de la noche, temperatura entre los 23 a los 24 grados centígrados con luz solar, mañana lunes desde las 5 horas con 51 minutos. Esto es todo en el informe del clima. Pausa. Volveremos con los escenarios que encontró el nuevo embajador de Estados Unidos en Guatemala, algo que también se toca en el análisis en frío. Guatemala tiene un nuevo diplomático estadounidense que encontró un país convulsionado y en crisis política. La llegada de Luis Arriaga como nuevo embajador de los Estados Unidos da un borrón y cuenta nueva a la relación de esa figura y el presidente Jimmy Morales. Pero a nivel institucional, la política exterior estadounidense continúa. Esto evidencia que el interés de Estados Unidos es tener un representante que le dé continuidad a lo que dejó el ex embajador Todd Robinson. Eso sí, quizá menos beligerante y menos expuesto a nivel mediático, siendo la pieza clave para este nuevo escenario el embajador Arriaga. No se podían dar el lujo ver a un país en una crisis institucional muy fuerte, ¿verdad? Donde, por ejemplo, tener un embajador ausente significaba que Estados Unidos perdía poder de influencia, ¿verdad?, en los procesos de toma de decisión. En el perfil de Arriaga sobresale el vínculo con el país por sus orígenes guatemaltecos. Esto viene a mermar el discurso de quienes rechazan instrucciones de extranjeros, pero si algo tiene Arriaga es pleno conocimiento sobre los problemas de la región. Ha sido una persona que ha sido allegada a la región dentro de la división del Departamento de Estado que vigila el cumplimiento de la ley, el fortalecimiento del Estado de Derecho, que es la misma división de donde venía el embajador Todd Robinson. De hecho, el embajador Arriaga ocupó el puesto del embajador Robinson
cuando el embajador Robinson se vino para Guatemala. A diferencia de su antecesor Todd Robinson, Arriaga mantiene una amistad con el comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, cuyo vínculo es el subsecretario de Estado para Asuntos Antinarcóticos, William Brownfield. Más allá del tono conciliador y la forma en cómo él sale, da sus declaraciones fuera del Palacio Nacional, que para mí fue una salida muy interesante, que es decir, bueno, el tono conciliador no necesariamente quiere decir yo apoyo al gobierno de Jimmy Morales. El apoyo es justamente que tratemos de tender puentes de colaboración, ¿verdad? Pero entendido que esta conciliación no necesariamente en el imaginario político entendámoslo como que Estados Unidos nos va a hacer el favor de mantener a Jimmy Morales en el poder, al contrario. Es decir, el tono conciliador es decir, miren, los actores de alguna manera tienen que encontrar puentes de comunicación. El embajador designado por Donald Trump también formó parte de las misiones diplomáticas en Panamá, Canadá, España, Suiza, Perú, El Salvador y Honduras. Hay una apuesta inequívoca del embajador Arriaga y de los lineamientos de política exterior de Estados Unidos de respaldo a la CICIG y de respaldo al Ministerio Público. Y eso quiere decir que los lineamientos que tenía el embajador Todd Robinson continúan siendo los mismos para el embajador Arriaga. La política exterior de Estados Unidos, en el caso de Guatemala, es una decisión bipartidaria, que nace en el seno de la negociación entre dos partidos políticos y con el consenso de la Cámara Baja y del Senado de Estados Unidos. Entonces, eso le da mayor resiliencia a los procesos políticos y al mismo tiempo a los procesos diplomáticos que se dan entre países. Entonces, por tanto, la línea que va a continuar Arriaga va a ser exactamente la misma que mantenía en el caso de Robinson. La seguridad, la prosperidad y la buena gobernanza son parte de los ejes de trabajo de la agenda de Arriaga. Vamos a trabajar juntos en los tres grandes temas, como lo son la seguridad, la prosperidad y la buena gobernanza. Crean ustedes que todas las acciones que yo tome van a ser encaminadas para un mejor futuro, tanto de los norteamericanos como de los guatemaltecos. En los primeros 4 días en su tierra natal, tras su acreditación oficial como embajador, Arriaga visitó el Congreso, fue presentado ante los países donantes del G13 y se entrevistó con magistrados de la Corte Suprema de Justicia. También experimentó los denominados jueves de MP y CICIG y ese mismo día rectificó el apoyo a la lucha contra la corrupción frente a 2 actores claves como lo son la fiscal general Telma Aldana y el jefe de la CICIG, Iván Velázquez. Podemos ver de que él puede construir muy fácilmente decisiones basado en que él conoce el contexto del país a mayor profundidad incluso que el anterior embajador, ¿verdad? Entonces eso de alguna manera pone también como debería de poner en barbas de remojo, ¿verdad? Justamente a estos actores que de alguna manera no quieren colaborar con la lucha contra la corrupción. Cambiar al país para fortalecer la justicia y el Estado de Derecho. Y por otro lado, fortalecer la institucionalidad y no debilitarla. Creo que esos son los 2 grandes objetivos que el embajador Arriaga va a venir a apoyarnos en este contexto de crisis política. Así es como comienza el nuevo embajador de Estados Unidos, el primer americano nacido en Guatemala, un enviado singular para estos momentos extraordinarios que vive el país. ¿Cómo se le puede explicar a un extranjero que llega a Guatemala, que se interesa por lo que ocurre en el país, de qué se le hablaría primero? ¿De la violencia, que es uno de los principales azotes que golpea a la población? ¿De que las maras Salvatrucha y Barrio 18 nacieron en Estados Unidos y que con el paso de los años los enviaron de regreso al país, a Honduras y El Salvador? ¿Que están atrincherados en las cárceles donde siguen mandando mejor que si estuvieran en las calles? Allí tienen seguridad, comida, fiestas interminables y dinero de sobra para corromper a sus captores. Aquí se podría agregar que si bien no hemos llegado al extremo mexicano, el narcotráfico ha dado dinero a candidatos presidenciales, algunos llegaron al gobierno, además de poner diputados e incluso hasta alcaldes. Se tendría que sentar uno con ese extranjero para luego entrar a temas más humanos, como que a pesar de ser un país de riqueza natural, hay niños que se mueren antes de los 5 años por falta de alimento, lo que también afecta a sus padres y hermanos, que la pobreza y la miseria forman parte del paisaje en cualquier rincón de esta hermosa nación, porque los políticos se enriquecieron con el dinero del pueblo, que aquí los ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Una máxima que nos ha acompañado durante toda nuestra existencia y que no tiene nada que ver con ideologías,
es tan solo una realidad. Si este visitante llega de un país donde el Estado vela por la salud, será difícil que entienda que aquí tenemos el mayor número de sanatorios privados de toda Centroamérica, porque los hospitales nacionales no tienen medicina para atender a los pacientes que llegan a buscar ayuda. Si uno le explica que tenemos el lago más hermoso del mundo, dará pena decirle que no solo está contaminado, sino que además la red vial para llegar a él está destrozada, algo que le pasará si quiere ir a la costa sur, a los pueblos del altiplano, y que todo está destruido por la negligencia gubernamental. Y que se olvide de conocer los templos mayas en Petén, por culpa de los caminos que han dejado de serlo. Al ver su cara de asombro ante esta bienvenida a un país que se conoce afuera como el de la eterna primavera y por su cultura maya, da pena seguir contándole que no se deje engañar por aquellos que ya le han pedido cita para irle a presentar sus respetos. Digo esto porque hay que aclararle que Guatemala ocupa uno de los lugares más destacados por sus niveles de corrupción e impunidad. Se le tendría que decir cómo dos instituciones creadas para combatir a los ladrones son víctimas de ataques desde las más altas estructuras políticas y económicas del país. Que tenga cuidado, habría que advertirle, porque pronto le dirán cosas lindas al oído para endulzar con palabras bonitas que aquí lo que hay es una lucha contra el comunismo que se alió con esos dos grupos, el MP y la CICIG, y que están dispuestos a comerse a los niños, a cerrar iglesias, privatizar hasta la mirada y aún más las sonrisas. Seguro no va a creer que desde el gobierno, empezando por el presidente, se avala la lucha en contra de quienes combaten y denuncian la corrupción. Tampoco que se premie con puestos a familiares y amigos de esos amigos sin ningún tipo de capacidad profesional más que ser cuate del mero mero. Eso no le podrá entrar a su cabeza recién llegada, porque parece increíble que estas cosas puedan pasar en una ciudad tan bonita y llena de pequeños rascacielos. Así que cuando termina la reunión con ese extranjero, a lo mejor nos va a mirar con recelo, que le hemos mentido, que no puede ser cierto lo que se le dijo. Por un momento podría pasar por su mente el no volver a hablar con uno. Lo mejor de todo esto que les acabo de decir es que ese extranjero, en este caso, no lo es tanto. Nació aquí, se formó en Estados Unidos y ahora es el nuevo embajador de ese país en Guatemala. Él, estoy seguro, sabe más que yo de esta triste y desgraciada realidad que se vive aquí por culpa de los políticos corruptos de ayer y de hoy. Adrián Aroldo es un violinista de 15 años de San Juan, Zacatepeques. Él es integrante de la Orquesta Sonidos de Esperanza de la ONG Visión Mundial. Fue seleccionado con una beca para estudiar en Francia. Esta noche alguien muy especial. Él es Adrián, un aplauso para Adrián, por favor. Adrián es nuestro primer violín. Mi nombre es Adrián Sequén, soy violinista desde hace 7 años, tengo 15. Soy de San Juan, Zacatepeques y pertenezco a la Orquesta Sonidos de Esperanza en el miembro de primer violín o concertino. Yo empecé en la orquesta como violín segundo y poco a poco quería lograr un puesto alto, un puesto que a mí me gustara. Entonces yo me puse a estudiar y a practicar mucho y poco a poco llegué al puesto de concertino con el cual trabajo ahora con el maestro Martín Corleto, que me apoya bastante en la orquesta para mi formación y ayudar a los demás. Necesitamos arte en Guatemala para que se logre la paz y quiero que todos los músicos, niños, busquen y encuentren lo que de verdad les gusta, como en mi caso de la música, ellos también lo podrían hacer. Que se llenen de arte, igual que sus pueblos, sus aldeas, que podamos ayudar a Guatemala a través de la música. Con la orquesta hemos tenido muchos conciertos, los cuales me han permitido conocer distintos lugares, y ser parte de una orquesta es algo lindo porque uno convive con muchas personas que comparten un mismo sueño, un mismo ideal, con el fin de compartir y hacer música para Guatemala.
Quisiera poder algún día ser solista a nivel mundial, ¿por qué no? Y ayudar a todos aquellos que lo necesitan. Quisiera dejar un mensaje a los guatemaltecos que podrían o no estar en el ambiente musical. Quiero que miremos cómo está el país, la situación que está atravesando desde hace muchos años y cómo poder cambiarlo y poder mejorarlo a través de diversas maneras, ya sea ayudando a mucha gente o colaborando, contribuyendo con lo que sea, pero con el fin de ver a Guatemala en un futuro mejor. A través de la música es como yo quiero ayudar a Guatemala, a través de la música es como quiero poder cambiar vidas. Este ambiente de lluvia es temporal. Mañana saldrá el sol y el ambiente será otro. Así cambia la vida en este mundo donde todo está sujeto a los cambios. El ángel de la transformación le invita a escuchar la siguiente reflexión. En la vida todo cambia. Si usted observa, nacemos, crecemos y morimos. En la naturaleza también todo cambia. En las estaciones todo cambia. Las estaciones marcan los cambios en la vida, ¿verdad? Cambiamos los seres humanos, cambian las situaciones. Lo único que permanece realmente es la transformación, es el cambio. Entonces la pregunta es, ¿por qué los seres humanos nos aferramos tanto a las cosas, a las personas, a las situaciones, verdad? Si lo único que permanece es el cambio. Desde el Arca de las Pirámides, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por su compañía. Por favor, no deje de soñar y de luchar porque este país sea el que todos merecemos. Y sobre todo, no se deje engañar por aquellos que nacieron para salir de pobres a costa del sufrimiento de los demás. Que tenga una linda noche. Hasta pronto.